Listo, señores y señoritas, muy buenos días. Antes que nada, vamos a dar inicio a la capacitación, pero antes que nada quiero agradecerles por acompañarnos en esta capacitación, una capacitación más en IZC Mayorista y en este caso en la marca Wikiti. Mi nombre es André Pinzón, gerente de producto de la marca Wikiti para IZC Mayorista y el día de hoy los estaré acompañando en la capacitación. Como les decía, en este caso nos vamos a enfocar en una de las verticales de negocio o en una de las líneas de producto de la marca Wikiti, la cual es la línea Air Max. En este caso, vamos a estar enfocados a todo lo que son los radioenlaces punto a punto y punto multipunto. Nuevamente, muchísimas gracias y daremos inicio el día de hoy. En pantalla pueden ver directamente mis datos de contacto, mi correo, mi número de celular para cualquier tema de solicitudes, cotizaciones o asesorías en proyectos. Con muchísimo gusto me pueden contactar por WhatsApp o por correo electrónico. Iniciaremos con unas definiciones básicas de qué es un radioenlace o una conexión inalámbrica. Para tener en cuenta, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es, qué es un radioenlace, cuáles son los tipos de portafolio o el tipo de antenas que utilizaremos en los radioenlaces punto a punto multipunto. Les mostraré un poco de las referencias que manejamos en disponibilidad de inventario y cuál es la mejor forma de usarlos. Actualmente pues se solicita mucho el tema de conexiones de largas distancias para la conexión de videovigilancia, soluciones de video, para la conexión de cámaras IP. Entonces hoy vamos a tocar un poco el tema. En este caso, iniciando por la definición de qué es una conexión inalámbrica. Entonces, es un medio de comunicación que utiliza ondas de radio que viajan a través del aire. Esa es la definición más básica y más simple que podemos encontrar para lo que es una conexión inalámbrica. Eh, las conexiones inalámbricas son ideales en los radioenlaces que dispongan del 100%, es importante, del 100% de línea de vista. Esta es una de las primeras condiciones esenciales para lo que es hacer un radioenlace independientemente si es punto a punto o punto multipunto. En este caso, por ser la primera condición, la más esencial es tener línea de vista y la segunda condición para cumplir con un radioenlace en cualquiera de los dos tipos es tener una antena como emisora y una antena como receptora. Son las dos condiciones importantes y esenciales para cumplir en el momento en que yo quiera realizar un radioenlace. En los radioenlaces inalámbricos el principal problema en su comunicación son los niveles de ruido o interferencia en el espacio. Esta es una de las principales consecuencias o los principales problemas que vamos a encontrar en lo que son los radioenlaces. ¿Y qué significa esto? ¿Qué traduce esto? Que los radioenlaces o el ruido que puedo generar me va a generar pérdidas de información, me va a generar pérdidas de distancia o velocidades en la comunicación. Entonces siempre es importante, antes de montar un radioenlace, poder hacer un análisis del espectro o del ruido que voy a tener en mi zona o en mi espacio. Y como comentario adicional, los radioenlaces inalámbricos fueron diseñados para transportar señales IP em, o datos a largas distancias. Como les decía, con unas topologías, bien sea de punto a multipunto, PTMP, que significa punto a multipunto, o punto a punto, que es punto PTP, punto a punto. ¿Listo? Entonces, esa es como la introducción a qué es un radioenlace, en las palabras más básicas y más sencillas para que lo podamos entender. Entiendo que de pronto para algunas personas que ya manejan el tema, la explicación es un poco sencilla. ¿Qué podemos transmitir con unos radioenlaces inalámbricos? Entonces, vuelve a la explicación, podemos transmitir en un radioenlace inalámbrico todo lo que sea en soluciones de video, en CCTV/IP, todo lo que sea voz y datos podemos transmitir en un radioenlace inalámbrico. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que tenemos una antena como emisora o TX y otra antena como receptora que es RX. ¿Listo? Esas son las dos condiciones esenciales y el tipo o lo que podemos traducir y transmitir directamente en un radioenlace. En las frecuencias de trabajo en la línea Air Max
vamos a encontrar que la nomenclatura de las antenas o la referencia de cada una de las antenas me va a dar un indicio directamente de qué tipo de antena yo estoy trabajando o cuál es la potencia de esta antena. En la línea de Armax y las líneas y las frecuencias principales de trabajo son 900 MHz, es una frecuencia antigua, ya no se usa mucho, pero que es perfecta para largas distancias y sobre todo zonas boscosas. ¿Qué pasa con la frecuencia de 900 MHz? Esta frecuencia no me afecta la línea de vista por temas de montañas o por temas de vegetación en los árboles. Por ser esta frecuencia y esta onda traspasa, por esta onda tan en este tipo de frecuencia, traspasa y puede pasar por en medio de todas esas interferencias. ¿Cuál es la debilidad de estas antenas? Es la cantidad o el flujo de información que puedo pasar o datos que puedo pasar por este radioenlace. Realmente es mínimo y las implementaciones que se realizan pues son muy específicas o muy puntualmente para que se generen estos radioenlaces. Las dos, teniendo en cuenta que la frecuencia de 900 MHz es una frecuencia gratuita que no paga licenciamiento en Colombia. La siguiente frecuencia con la que tenemos trabajo o vamos a utilizar generalmente es la frecuencia de 2.4 GHz. La frecuencia de 2.4 GHz es la primera frecuencia o la más usada anteriormente para temas de radioenlaces punto a punto, punto multipunto. Y continuamos con la frecuencia de 5 GHz. Teniendo en cuenta que tiene un ancho del canal más amplio, la frecuencia de 2.4 es una frecuencia que ya por el tiempo y ser una tecnología antigua, ya realmente tenemos en zonas principales o en ciudades principales o municipios bastante interferencias de ruido, lo que me va a afectar mi radioenlace. Por ser una frecuencia bastante usada, no solamente por la marca Wikiti, sino en otros fabricantes, el análisis de espectro y el ruido que voy a tener en el ambiente al momento de montar una frecuencia o un radioenlace en 2.4 GHz va a ser bastante afectado en temas de distancia, velocidad de datos y ruido en el ambiente. ¿Qué es lo más ideal para utilizar las frecuencias de las antenas de 2.4? Es utilizarlo en zonas rurales donde no voy a encontrar que no hay gran cantidad de radioenlaces, donde no voy a encontrar gran cantidad de ruido, porque realmente la distancia de 2.4 es una distancia excelente, la frecuencia de 2.4, perdón, es una frecuencia excelente para transmisiones de largas distancias y excelentes soluciones para paso o transmisión para ventas de Internet, para los ISPs o los WIPs que quieran hacer la transmisión de datos. Es una muy buena antena que me genera muy buena cobertura en distancia y en calidad de datos. La única, de pronto, punto malo o a tener en cuenta es que no es recomendable para usar en zonas principales como ciudades, municipios principales o capitales directamente. Para estas zonas, para estas distancias o para este tipo de implementación, lo más recomendado es una frecuencia de 5 GHz, una frecuencia que tiene un ancho del canal mucho más amplio y que realmente actualmente los radioenlaces principalmente se están usando en todo lo que es 2.4, en 5 GHz no se están usando en su gran mayoría y me permite generar una mejor transmisión de datos sin verme afectado en todos los temas de ruidos o interferencias del ambiente. Tengan en cuenta que todo lo que son access point de internet o Wi-Fi también generalmente trabajan en la frecuencia de 2.4, lo que me va a generar mayor cantidad de ruido o interferencia en un radioenlace. Entonces, dependiendo de las soluciones que ustedes requieran o la implementación que vayan a realizar, inmediatamente podemos recomendarle cuál es la mejor opción si trabajar un radioenlace en 2.4 y en 5 GHz, teniendo en cuenta que la opción más usada, disculpen, me comentan que tenemos un poco de interferencia en el audio. Voy a revisar mi conexión en la red y les cuento. Ok, perfecto, muchas gracias. Me dicen que ya me escuchan bien. Listo, vamos a continuar. Retomando, les decía, en resumen, son tres frecuencias de trabajo sin licencia en Colombia, son tres frecuencias gratuitas, no nos van a hacer ningún cobro de licenciamiento por el uso en este espectro, en esta frecuencia, en ninguna de las tres, 900, 2.4 y 5 GHz. Recuerden, 900 es la frecuencia más baja, se usa netamente para proyectos puntuales y envío de bajas niveles de radioenlaces o de información o de datos
se usa 900 GHz. 2.4 es mejor usarlo directamente en zonas rurales, zonas boscosas, en pueblos, municipios pequeños, donde no va a encontrar gran cantidad de ruidos o interferencia. Y 5 GHz ya es la solución más cómoda para lo que son radioenlaces principales o zonas de mayor cantidad de flujo de interferencia que puede encontrar. Les decía que también que dentro de la nomenclatura o la referencia del dispositivo que yo voy a adquirir, en la referencia puedo encontrar un tipo de información, de pronto algunos ya lo sabían, solamente quiero hacer un repaso o una recordación. Encontramos aquí tres referencias, lo que es una Living M523, bastante conocida, y una AMO 5G10, un PowerBin M5400. Entonces, ¿qué quiere decir estas tres referencias? Básicamente el Living es un tipo de antena o tipo de la referencia que estamos usando, la mayoría estoy seguro que la conocen, ya que es una de las antenas mayor o de gran cantidad de ventas. El M5 significa en la nomenclatura que es una antena que trabaja en 5 GHz, por eso quiero hacer la aclaración. Y el número 23 significa la potencia en dBi que tiene esta antena. La Living M523 es una antena bastante potente de 23 dBi de distancia. Esta antena, cabe hacer la aclaración que no se usa para radioenlaces punto a punto, sino se usa más que todo para radioenlaces punto a multipunto, donde hay varios clientes, un solo receptor y varios clientes receptores que van a ser los clientes o última milla para el tema de ventas de Internet o ISPs. Primero que todo es una antena bastante económica, es la antena más económica en línea de Wikiti y es una de las antenas perfectas para la transmisión como receptor, para una antena como receptor. ¿Listo? En las antenas, por ejemplo, la AMO 5G10, vuelvo y juega, el 5G significa que es una antena de 5 GHz, AMO me hace referencia que es una antena omnidireccional, es una antena que propaga 360 grados y que tiene una potencia de transmisión de 10 dBi en su antena. Pasa el mismo ejemplo para las PowerBin M5400 y actualmente tenemos una nueva línea en lo que es Airmax y generalmente yo creo que ya todos lo conocen, que es la línea o la familia AC en Airmax AC. Airmax AC hace referencia a que es un tipo de antenas que trabajan igualmente en 5 GHz, pero que me generan mayor cantidad de potencia en su antena, garantizándome mayor transmisión de datos. Entonces, vamos a encontrar por ejemplo, una Living que trabaja en AC. Entonces, Living M523, pero que trabaja en AC. Esta Living M523 funciona perfecto como antena suscriptora o antena tipo cliente, pero me genera mayor transmisión de datos. Un claro ejemplo, si yo voy a pasar 40, 60 megas con una Living M523 normal, con la Living AC ya puedo estar pasando 100, 120 megas sin problema con la línea AC. Obviamente mi infraestructura tiene que estar toda montada en tecnología AC. Va a seguir trabajando en 5 GHz, pero voy a tener mayor transmisión de datos. También como consejo, como recomendación, las tecnologías o las antenas en AC son perfectas y funcionan muchísimo mejor para las soluciones de videovigilancia. Si quiero conectar cámaras PTZ, ahora hasta de 4 megapíxeles, porque anteriormente las cámaras que se conectaban eran de 2 megapíxeles, generaban bastante complicación al momento de generar una conexión o pérdidas de datos o fluidez, intermitencia en la fluidez del video, lo que pues no me permite tener una solución óptima, ¿no? En este caso, si utilizamos los radioenlaces con la tecnología en antenas Airmax AC, vamos a encontrar con que son antenas de mayor transmisión de datos que me permite hacer conexiones perfectas y más profesionales para el tema de videovigilancia, conectando cámaras hasta de 4 megapíxeles, que en este caso pues me genera una mejor solución. Entonces, lógicamente, la tecnología AC en las antenas Airmax va a ser un costo más elevado. En la tecnología AM, en lo que queremos decir en la tecnología M Airmax, que puede ser M5, M2 y M9, básicamente son las frecuencias de trabajo. Como les decía, vamos a encontrar unos tipos de radioenlaces en lo que son punto a punto, punto multipunto. A diferencia del protocolo Wi-Fi, como lo dice acá, vamos a resaltarlo,
A diferencia del protocolo de Wi-Fi, airMax permite a cada CPE, cuando hablamos de CPE son los tipos de clientes o estación final de última milla, los que finalmente van a tener el consumo y el consumo de datos, recibe y envía datos que usan ranuras predesignadas. O en otras palabras, la TMA permite al ordenador que la comunicación inalámbrica para evitar latencias y pérdidas del throughput. ¿Listo? Entonces, lo que me permite generar aquí es administrar que cada uno de estos clientes finales o cada uno de estos clientes de última milla tenerles una administración de datos dedicada fija para cada uno de estos usuarios, que es la gran diferencia poner un access point y que cada uno se conecte de forma inalámbrica por medios de Wi-Fi. Son soluciones completamente independientes y en Ubiquiti generamos antenas o soluciones para cada uno de estos usuarios. En esta gráfica encontramos una solución donde una antena sectorial va a generar una comunicación y yo a cada tipo de cliente le voy a dar un ancho de banda, un tiempo de conexión dedicado. No todos utilizan el mismo ancho de banda contratado, esto para el caso de ISPs, donde me permite generar una conexión o unos planes de venta directamente de datos de Internet que pueden ser alrededor desde 4 megas, 6 megas, 16, 20, 30 megas en lo que es la línea AC, en la línea M normal. La línea AC me permite generar mayor paquetes de datos al momento de vender la instalación. Ya para las soluciones de radioenlaces punto a multipunto, recuerden que las siglas PTMP son las soluciones de punto a multipunto, donde voy a tener una antena como receptora, que es mi antena principal, como lo vemos en este caso la torre. Miren, tenemos dos antenas sectoriales y tenemos antenas sectoriales también más pequeñas. Y punto a multipunto significa que voy a tener múltiples usuarios como receptores o múltiples usuarios como pequeños clientes. Tenemos antenas que son de 360 grados y antenas sectoriales. Las antenas omnidireccionales, que son las de 360 grados, o son esas antenas larguitas, todas estas soluciones trabajan con un radio de estación base. Dice la definición, las antenas sectoriales y omnidireccionales son un conjunto de radios que pueden ser en AC, que desarrollan una conexión de punto a multipunto para brindar una cobertura inalámbrica en ciertas zonas para conectar radios CPS o de última milla de forma inalámbrica. En este caso, las antenas sectoriales y los omnidireccionales se diferencian sencillamente por tener una diferencia en la latencia, en el blindaje, en el azimut y en la cobertura de datos, en la cobertura en la forma de su propagación. En tipos de antenas sectoriales y omnidireccionales, vamos a ver de pronto las omnidireccionales, las dos tipos de antenas que son las antenas con siglas AMO son de 360 grados. Vamos a encontrar AMO 5G10 y AMO 5G13. Recuerden que el número final hace referencia a la potencia de la antena. La AMO 5G10 es una antena con unos dBi de potencia más pequeños y físicamente la antena es más pequeña. Y la que vemos en pantalla en este caso es una antena AMO 5G13 con 13 dBi de potencia en su forma de propagación. En este caso ya es una antena mucho más larga. Las dos radioenlaces, recuerden, funcionan con una estación base que es el equipo Rocket M5 o Rocket M2, y para la tecnología AC o los radioenlaces en tecnología AC también es necesario, recuerden que la infraestructura toda tiene que estar montada con tecnología AC. Una aclaración es como lo vemos acá en la parte de abajo, todas las antenas sectoriales o omnidireccionales incluyen el soporte para los Rocket M o Rocket AC. El Rocket es la base donde yo voy a anclar mi radio o estación base, que lo vamos a encontrar en la parte posterior. Y en las antenas sectoriales vamos a encontrar antenas sectoriales de diferentes ángulos de propagación. No todas las soluciones son para cubrir una solución de 360 grados. Recuerden que esta solución de 360 grados significa que voy a estar propagando potencia y señal a los 360 grados, valga la redundancia, en todas las direcciones, lo que pueda estar generando que yo pueda perder potencia y
potencia de mi antena directamente en algunos puntos que no sean necesarios. De acuerdo a la solución o a la implementación que cada uno de ustedes quiera montar, vamos a hacer la solución con antenas sectoriales o antenas omnidireccionales. Si no es la necesidad, si no vemos la necesidad de aplicar o de instalar una antena omnidireccional, créanme que no es necesario perder esta cantidad de potencia en zonas que no es necesario tener un cubrimiento. ¿Listo? En este caso, vamos a tener antenas sectoriales que tienen una cobertura de 120 grados, de 90 grados y de 60 grados. En los radioenlaces punto a punto hay unas condiciones que debemos tener en cuenta y hay unas herramientas que también contamos con la marca Wikity. Es que tenemos un software virtual para generar ciertos tipos de simulaciones para implementaciones de radioenlace. En este cosa se llama Link Planner en este caso, y podemos generar lo que son simulaciones virtuales para ver la efectividad de mi radioenlace. En cuestiones de distancia, línea de vista, obviamente este Link Planner está vinculado directamente con el mapa de Google Maps y me permite generar un tema de montañas, obstáculos que tengamos en la zona a nivel geográfico. ¿Listo? Condiciones que tenemos que tener en cuenta en los radioenlaces punto a punto es la elevación y el azimut, teniendo en cuenta que la elevación es la apertura vertical de las de la antena y el azimut la apertura horizontal de las de la antena. En este caso, como lo vemos en la gráfica, teniendo en cuenta mi antena principal de emisora, va a estar levemente inclinada hacia los clientes para que cada uno de mis clientes puedan tener una inclinación y una vista principal y alineación de la antena, lo que me permite, lo que me permite generar una mejor cobertura. Teniendo en cuenta que dependiendo de la distancia a la cual yo voy a conectar mi cliente o mi cliente de última milla o mi CPE, voy a tener un tipo de antena. Si es un radioenlace corto y teniendo en cuenta el ancho de banda que yo le voy a vender a este tipo de cliente o este tipo de conexión, voy a poner un tipo de antena principalmente. Recuerden que cuando digo CPE, cliente de última milla, o cliente receptor, pueden ser un cliente que consuma datos o pueden ser una cámara o una conexión de videovigilancia. ¿Tenemos alguna pregunta directamente? Me preguntan, don Oscar Lache, ¿en dónde podemos descargar el software? Este software de Link Planner es una máquina virtual directamente de Google, no es necesario descargarlo. Ustedes en Google pueden buscar como Link Planner y van a ejecutar directamente. Lo único que tienen que hacer es crear una cuenta por medio de un correo electrónico y en Google directamente van a hacer la simulación. Van a establecer los puntos en el mapa. Próximamente vamos a hacer una capacitación tipo webinar, así como esta, pero enfocada solamente en Link Planner para enseñarles cómo funciona esta herramienta. Anteriormente lo hemos desarrollado para la plataforma virtual o la controladora de Unify, de cómo funcionan los equipos, cómo enrolar directamente los equipos, y lo vamos a hacer de la misma forma para el Link Planner. En este caso, recuerden, es una máquina virtual que se encuentra por medio de Google y no es necesario descargarlo, no es una instalación de forma escritorio. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Listo, no tenemos ninguna pregunta por el momento. Vamos a continuar hablando directamente del portafolio que tenemos en lo que son radioenlaces punto a punto. En el portafolio para radioenlaces punto a punto vamos a encontrar uno de los equipos más conocidos, que son los equipos NanoStation Loco o NanoStation M5
NanoStation M2. Vuelve y juega el tema de frecuencias. Vamos a encontrar en esta misma referencia o en este mismo tipo de productos antenas con frecuencia de trabajo en 900 MHz, 2.4 GHz o 5 GHz. Y en mi imagen, en pantalla, tenemos cada uno de estos tipos de productos. Realmente esto se utiliza para radioenlaces punto a punto. Una sola antena como emisora y una antena como suscriptora. ¿De qué depende la distancia? ¿De qué depende la conexión? Como lo vemos en pantalla, es una antena que ya viene con su radio base integrado directamente en su estructura y en su estructura directamente de antena de propagación y estación base. No requiere ninguna cotización adicional porque ya el radio viene integrado. ¿De qué depende la distancia de conexión? Entonces, si yo tengo radioenlaces de diferentes distancias, eh, vamos a encontrar que tenemos soluciones en diferentes distancias. Si yo recomiendo y vamos a encontrar en la ficha técnica que si hablamos de un loco, por ejemplo, un NanoStation Loco M2 tiene una potencia de 8.5 dBi de potencia y el NanoStation M2 tiene una potencia de 11 dBi de potencia. En este caso, la ficha técnica me está arrojando a mí que esas antenas vienen recomendadas hasta para 10 kilómetros, 8, 10 kilómetros de distancia, pero en condiciones ideales. Realmente yo recomiendo de que el tipo de antenas de Loco M2 o las antenas tipo Loco M2 o Loco M5 sean usadas directamente desde 100 metros, radioenlaces de 100 metros, hasta distancias máximas de 3 kilómetros, que es una distancia efectiva y real que nuestros clientes están trabajando y funcionan muy bien estos equipos. Recuerden lo que son las referencias Loco o Loco M5 o Loco M2. Esto es recomendable trabajarlo en radioenlaces de 100 metros a 3 kilómetros. Las siguientes referencias son los NanoStation, lo que vemos acá como NanoStation M5 o NanoStation M2. Estos NanoStation, la distancia máxima recomendable dependiendo del tipo que yo quiera instalar es nuevamente desde 100 metros, que me permite la instalación, hasta una distancia máxima y efectiva de 6 kilómetros. Es la distancia recomendada en la cual actualmente podemos garantizar que la antena funciona perfectamente sin tener intermitencias o caídas de la señal. Esto teniendo en cuenta que ya, según la ficha, nos dice condiciones ideales, pero ellos están asumiendo un nivel de ruido bastante óptimo, que generalmente o en la vida real no se cuenta con esos niveles de ruido tan fáciles de trabajar, sino en este caso ya son condiciones más difíciles de trabajar. Entonces, para la línea de NanoStation, hablamos de 100 metros hasta 6 kilómetros máximo. Un caso diferente pasa con los equipos de 900 MHz. Estos equipos vienen para largas distancias por su frecuencia, pero su nivel de transmisión de datos es muy pequeño. En este caso, como les decía, no es muy usado, se usa básicamente para proyectos puntuales. Aquí me va a funcionar para 100 metros hasta distancias máximas de 10 kilómetros, sin tener en cuenta la línea de vista, porque aquí ya no nos vemos afectados para la línea de vista. Podemos atravesar montañas, vegetación, árboles, pero como les digo, no se usa para transmisión de datos ni de cámaras ni conexión de datos de usuarios de transmisión de Internet. ¿Por qué? Porque no es recomendable directamente a lo que vamos a transmitir datos. No me permite generar esta transmisión de datos masiva. Una antena más potente para la conexión de radioenlaces son las antenas tipo Power Beam. Vamos a encontrar diferentes referencias como las son Power Beam M5 300, Power Beam M5 400 y Power Beam M5 600. Estas antenas son tipo plato directamente, lo que me permite generar una mayor direccionabilidad de mi señal o mi radioenlace. A diferencia de las antenas posteriores, tienen un ángulo de apertura aproximado de 25 a 30 grados. Con este tipo de antenas ya tengo una señal mucho más eh, direccionada y me llega a mayores cantidades de distancias por el tipo de plato que estamos usando. Estas antenas tienen igualmente su radio integrado, pero por su tipo plato, por ser tipo plato, son antenas que me generan mayor transmisión de datos, mayor potencia
y lógicamente me van a dar una mayor distancia. Hablamos que un PowerBin M5400 me puede estar dando unas distancias aproximadas de 1 kilómetro hasta 8 kilómetros, 10 kilómetros, y en muy buenas condiciones podría sacar a un PowerBin 12 kilómetros de distancia en un radio enlace punto a punto. Estos PowerBin M5400 son muy usados para la conexión de cámaras tipo PTZ, funcionan excelente, o para aquellos clientes de transmisión o estaciones que quieren un buen ancho de banda en la transmisión de 60 hasta 100 megas directamente. Otro tipo de conexión o de antena que estamos usando no es una de las de mayor rotación, pero pues también se solicita constantemente, que son los nanobin. Son antenas tipo cliente, tipo estación final, que me permiten un muy buen ancho de banda, no tanto por la distancia de conexión que me pueda generar, sino por la velocidad de datos y la potencia de su antena de transmisión que tenemos. Funciona muy bien para grandes transmisiones de datos. Entonces, por su tipo de antena es muy fácil la instalación, y se utiliza como cliente o estación final. ¿Listo? Generalmente lo usan para estación como cliente, como les decía, no se usa mucho para eh, tipo, tipo radioenlace punto a punto, sino se utilizan radioenlaces de punto a multipunto directamente. Recuerden que la explicación del punto a multipunto es una sola antena como emisora y varios o múltiples puntos como estaciones de final o estación de última milla o clientes. En este tipo de antenas vamos a encontrar antenas de 120 grados, vamos a ver si podemos escribir acá, 120 grados, de 90 grados y de 60 grados de cobertura. Son antenas sectoriales y los grados son el ancho de cobertura que va a tener esta antena o el ancho de propagación que va a tener la antena. ¿Listo? Tenemos una antena que son las antenas iGrid, que son específicas para radioenlaces de larga distancia, radioenlaces punto a punto. Estos radioenlaces punto a punto es una antena que viene con su radio integrado, eh, directamente este tipo de antenas que me permite configurar básicamente muy buena conexión de datos por usar una antena bastante potente por su tipo de antena, por su tipo de plato, como lo ven, tipo reja, genera muy buena cantidad de potencia y de DBIs en la transmisión. Este tipo de antena iGrid 5G27, el 5G es de 5 GHz, el 27 es la potencia de transmisión en dBIs, me puede generar radioenlaces de 20 kilómetros, 20 a 25 kilómetros reales, efectivos y funcionando. Entonces son para radioenlaces de larga distancia. Como se dan cuenta en las anteriores referencias, no llegábamos sino a un máximo de 12 kilómetros. Con esta antena ya podemos hablar de radioenlaces hasta de 20 kilómetros. Son antenas que ya vienen con su radio integrado directamente. La Living M523, pues como les decía, es una de las antenas más vendidas. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes la conocen y consumen de este tipo de antena, por su practicidad costo-beneficio. Básicamente es porque es una antena económica, es una antena de fácil configuración, muy fácil de instalar, y por tipo cliente me genera una distancia máxima. Como estación, esta antena no es para radioenlace punto a punto, únicamente como cliente o cliente de última milla o estación final, y pueden sacarle a esta antena un máximo de 15 kilómetros reales y efectivos. Esta antena, como lo ven en el pequeño video, es una antena que se arma tipo pétalos, que se va armando la antena generando una antena tipo plato con su radio integrado directamente. Es una de las antenas más de mayor rotación. Realmente estas antenas se agotaron en este momento, pero ya viene en camino nuestra importación. Les estaremos informando cuando ya tengamos disponibilidad de este tipo de antenas. Recuerden que este tipo de antenas, hago la aclaración, únicamente se recomienda para lo que son estaciones de última milla o cliente final. En cuanto a los radios o estaciones base para las antenas, recuerden que este tipo de radios vamos a encontrar radios en diferentes frecuencias, radios en frecuencia 900 MHz, radios en 2.4 y en 5 GHz. Este tipo de antenas están enfocadas para trabajar directamente con antenas direccionales, omnidireccionales o antenas tipo plato.
son para radioenlaces robustos. Estas estaciones base son este equipo, es la estación eh, que va a procesar todo el tema de señales y va a administrar la señal, el envío de datos. Recuerden, como lo vemos en este momento, estamos viendo la conexión con una antena omnidireccional, va instalada en su parte posterior, todas estas antenas ya vienen incluidas, conectadas por medio de dos cables coaxiales directamente. Entonces, antenas tipo Yagi también no son muy usadas acá en Colombia, pero también vienen con este tipo de instalación. Entonces, todo este tipo de antenas. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Si voy a instalar un radio o un Rocket M2, mi antena de propagación tiene que ser de esta tecnología o en esta frecuencia de 2.4. Si voy a utilizar un Rocket M5, igualmente tengo que utilizar una antena sectorial o una omnidireccional de la misma frecuencia. No son compatibles. Otra aclaración que se hace directamente es que algunos clientes cometen algún error de conectar una NanoStation normal o una Living normal a un Rocket de tecnología AC. Recuerden que cuando quieran utilizar tecnología AC de la línea Airmax, pero tecnología AC deben tener una infraestructura total en tecnología AC. Aquí tenemos las dos referencias básicamente de lo que se manejan en antenas omnidireccionales, lo que les decía, AMO 5G10, todas las nomenclaturas comienzan AMO para las antenas omnidireccionales, AMO, y cada una viene con su conexión y incluyen sus dos cables coaxiales para la conexión del Rocket. Tenemos AMO 5G10, una antena con 10 dBi de potencia, la AMO 5G13 con 13 dBi de potencia en la antena, y las tecnologías o las antenas omnidireccionales en 2.4 GHz realmente ya no se usan. Todas las implementaciones se hacen directamente en conexiones de 5 GHz, pero pues cabe hacer la aclaración de que se usan directamente. Las antenas sectoriales, recuerden, son antenas que me permiten o son antenas enfocadas directamente en radioenlaces punto a multipunto, porque me permiten la conexión de gran cantidad de clientes. Con un Rocket M5, una antena sectorial puede estar soportando entre 40 y 50 usuarios como cliente final, entonces son 40 o 50 usuarios de este tipo, 40 o 50 casas o 40 o 50 cámaras directamente, dependiendo de la resolución y el consumo de cada uno de los usuarios, ¿no? Son antenas que vienen con un ancho o un ángulo de propagación diferente, que viene desde 60 grados hasta los 120 grados. Entonces, va a ser una antena bastante robusta y es una de las también de las más usadas en este momento. Hay gran consumo o solicitud de este tipo de antenas. ¿Qué es lo que se recomienda al momento de instalación? Generar la inclinación suficiente de la antena principal receptora para apuntar directamente a los clientes y una muy buena altura en distancia de las antenas tipo clientes. Tratar o intentar de que las antenas instaladas como clientes tengan una muy buena altura similar a la antena receptora. Esto es un poco del portafolio en lo que son la línea AC, vale la redundancia. Entonces, toda la línea Airmax, pero en tecnología AC, tenemos los Rocket. El principal Rocket, o el más vendido, es el Rocket AC Lite, por su economía y su robustez también, en su costo-beneficio. Ya tenemos Rocket más robustos, los Rocket Prisma, unos antenas más robustas para soluciones, que esta referencia sí realmente se manejan bajo pedido. Únicamente se manejan bajo pedido, no se mantiene en inventario. Lo que es el Rocket AC Lite sí se mantiene bajo pedido y está disponible para entrega inmediata. Como les decía, para radioenlaces o tecnologías AC se utilizan antenas de esta misma tecnología. Entonces, una de las antenas también que se está vendiendo mucho es la nueva antena Living AC. Es una antena sectorial que soporta 20 usuarios, un máximo de 20 usuarios y trabaja excelente con muy buena distancia de conexión. ¿Qué se necesita para conectarse a esta antena? Los Living AC o los Loco NanoStation M5 AC, todo en tecnología AC. Aquí tenemos una vista, porque son nuevos equipos realmente, de lo que son los Loco AC y los NanoStation AC, todo en tecnología AC, y se usan mucho, o esta línea fue enfocada para grande transmisión de datos o la conexión de videovigilancia. Es bastante usada y funciona excelente en estas soluciones. Recuerden que todos los Loco NanoStations se consideran básicamente en tecnología AC como segunda generación, para que lo puedan implementar también mucho más fácil. Algo importante para tener en cuenta, todos los Loco, tanto en primera generación como en segunda generación, vienen con un solo jack
o un solo puerto RJ45 para la alimentación, y en los NAND Station ya me brinda un puerto adicional que también es PoE directamente para la conexión de una cámara, para la conexión de un access point directamente a este radio enlace. Entonces me permite aprovechar este puerto adicional. Como lo ven en esta imagen de la derecha, por uno de los puertos estoy haciendo la alimentación y por el puerto adicional me estoy yendo directamente a una cámara IP PoE para la conexión y no tener que alimentarla con una fuente adicional. Los Living AC, como lo mencionábamos, son Living más robustos que generan una mayor transmisión de datos, que por ejemplo en este caso me genera una transmisión, una rata hasta de 900 megabytes por segundo que podría transmitir en condiciones ideales. Entonces, cuando en algún momento con la antena anterior o con la tecnología anterior se quedaba corta la conexión, ya con los equipos o Live AC puedo garantizar directamente que esta transmisión de datos sea realmente efectiva. También encontramos lo que son soluciones tipo plato. En inventario manejamos lo que son el Power BIM, los Power BIM AC generación 2, que es esta referencia, son los cuales se mantienen en inventario. Las otras referencias únicamente bajo pedido. Son soluciones para largas distancias. Básicamente estos eran los temas que quería tocar con ustedes y voy a mostrarles un poco más en implementaciones que se han realizado directamente en radioenlaces, eh, los cuales yo hago algunos diagramas para enseñar a los clientes o que de pronto no me puedan entender o comprender mejor la tipo de soluciones que hemos realizado. No sé si tengan alguna pregunta, voy a estar verificando el panel de preguntas para ir resolviendo. Mientras tanto, les voy a ir mostrando soluciones o gráficas que se realizan, estas personalmente las realizo yo para entender y explicar mejor las soluciones a los tipos clientes. Son los access point, la cobertura y el ancho de cobertura que estoy generando, la distancia máxima, el tipo de antena, el tipo de antena con la que trabajan. Esto es para la solución de Unify. Y para la solución de radioenlace son gráficas que he realizado en soluciones que hemos hecho con algunos de los clientes en implementaciones, como son radioenlaces principales para generar una cobertura con todo con el mismo Wi-Fi. Esto ha sido alguna de las implementaciones, soluciones a radioenlace a 1500 metros, donde se genera una partición, un radioenlace doble a una estación final para la conexión de un tercer access point en otra sede completamente independiente. Radioenlaces punto a punto básicos por medio de un nanostation. Recuerde que el nanostation me puede dar desde 100 metros hasta una distancia máxima de 8 kilómetros, teniendo en cuenta un emisor y un receptor directamente. Obviamente me descargo directamente a un switch o a un router Wi-Fi de los básicos y aquí ya tengo una conexión cableada. Aquí tenemos una solución más pequeña con los Loco M2. Recuerden que los Loco M5 M2 van de 100 metros hasta máximo 3 kilómetros, distancias efectivas o reales. Tenemos aquí alguna pregunta, me dicen, don Carlos Olarte, buen día. Para el caso de los hospitales, de un hospital, requiere conectar internamente un Wi-Fi hasta de 60 clientes. ¿Cuál sería o podría instalar? Bueno, aquí es un tema directamente de Wi-Fi. Eh, Habríamos que mirar el flujo de cantidad de datos que quiera instalar, pero en este caso para don Carlos, eh, sugiero trabajarlo directamente con equipos Access Point de la referencia AC-Lite o AP-ACLR para donde van a tener mayor cantidad de clientes. Cualquiera de estas dos referencias tiene capacidad de 200 usuarios conectados. Entonces, el flujo de usuarios de 60 clientes no es robusto para utilizarlo directamente hasta con 60 usuarios. Entonces, cualquiera le recomiendo utilizar UAP-AC Lite o el UAP-ACLR. Tenemos acá otra pregunta. Nos dicen dispositivos que soporta el UAP-ACLR. El dispositivo vuelve
Es la misma pregunta, soporta 200 usuarios conectados, 100 conectados en la frecuencia de 2.4 y 100 conectados en 5. Recuerden que es un equipo, un access point de doble banda. ¿Qué software hay disponible para la administración de clientes de administración de usuarios finales? Eh, Esta pregunta nos la hace Don Miguel. Don Miguel, realmente la aplicación que se utiliza o el software que utiliza es el propio de Wikiti para la administración de todos estos clientes de última línea, para la administración del ancho de banda que yo les quiero enviar o transmitir directamente. Yo la voy a generar toda por el Link Planner directamente o la controladora propia de Unify. Esta es completamente gratuita. La controladora de los radioenlaces, que es diferente o independiente de la de los Wi-Fi. Aquí van a poder generar el ancho de banda que quieren transmitir, la distancia que están trabajando y a cada uno de los clientes cuánto están consumiendo y generar esta administración de cada uno. Aquí en este caso también tenemos un radioenlace doble, de donde la señal principal parte de esta casa, un radioenlace para administrar una siguiente conexión y aquí el loco M5 para conectar una cámara IP adicional. Tenemos aquí otra pregunta. Me dicen, veo que la señal se divide en tres colores. ¿Puede explicar un poco esto? Ah, ok, estamos hablando, creo que lo dice em, lo dice por la cobertura en los access point. Listo. En la cobertura de los access point, ¿por qué se pone de tres colores diferentes? Básicamente es por la distancia. Entre más distancia o más cerca al dispositivo voy a tener una señal más potente, más una distancia con mayor conexión y mayor estabilidad. Entre más cerca está el dispositivo, por eso se pone entre tres colores, rojo, amarillo y verde, siendo el color verde la distancia más lejana y la distancia de cobertura. De acuerdo a la referencia que estén trabajando, cada access point tiene una distancia diferente. Tenemos desde 60, un radio de 60 metros, otro de 70 metros, hasta 100 metros en un radio que es realmente la distancia máxima que se puede tener con un radioenlace en Access Point directamente. Don Carlos nos pregunta, para soporte en instalación y configuración de los dispositivos, bueno, como mayorista IZC puede generar capacitaciones directamente a los canales. Para que ustedes aprendan a configurarlo directamente, también nos apoyamos por medio de videos tutoriales que ya hemos realizado. Esta que me permite es una ventaja de Wikiti. Wikiti es una marca ya eh, principal en todo el tema de radioenlaces, entonces es una antena bastante robusta que ya se genera bastante temas de tutoriales y el tema de instalación no es complicado, no es complejo, entonces me permite generar bastante conexiones. El nombre del software para generar el software o las simulaciones de los radioenlaces se llama Link Planner. Lo pueden buscar en Google como Link Planner. Van a encontrar el simulador. Solamente es necesario que creen su respectiva cuenta por medio de un correo electrónico. Aquí tenemos de pronto otra solución, un radioenlace para videovigilancia doble. Son cámaras que están en diferentes puntos y donde la necesidad, ahí va una de las explicaciones que vimos hace un momento. Si yo no veo necesario instalar una antena sectorial para cubrir solamente dos clientes o dos cámaras, pues no es necesario que yo llegue a esta solución o a cargarme de estos costos por una antena sectorial que realmente no voy a aprovechar, sino la solución más factible es generar dos radioenlaces punto a punto independientes, que lo que es la forma más fácil de generar una cobertura así cuando no requiere o no veo la necesidad de utilizar una antena sectorial.
Veo que tenemos aquí otra pregunta. Aquí tenemos para instalar una cámara Wi-Fi para vigilancia del frente a una casa, ¿cuál es ideal? Bueno, aquí realmente para una solución Wi-Fi utilizaríamos directamente un access point inalámbrico, un access point que me genere una cobertura directamente. Yo lo que buscaría es utilizar un access point que me genere una buena cobertura hasta ese punto. Si ya la cámara es muy lejana a la casa, sería necesario conectar un access point para exterior, que sería recomendado el UAP Mesh, para llegar y garantizarle una muy buena conexión de Wi-Fi a esa cámara inalámbrica. Si ya la distancia es corta, puedo implementar un access point en el interior de la casa que me garantice una muy buena cobertura hacia afuera de esta casa. ¿Listo? Entonces sería con un access point para generarle Wi-Fi. Don Miguel nos pregunta, una breve asesoría o explicación para el correcto uso del analizador de espectro. Bueno, cada una de estas antenas, al momento de yo poder hacer una instalación o un radioenlace, yo puedo instalar la antena en el punto donde la voy a usar y usar esta misma antena, bien sea Loco M2, Loco M5, NanoStation M2 o M5, como analizador de espectro. Dentro del el software de control de los radioenlaces, tenemos un módulo o van a encontrar un módulo de analizador de espectro, lo que me permite generar unas gráficas donde nos muestra y donde nos va a dar claridad de cuáles son los canales con mayor ruido y cuáles son los canales dentro de la frecuencia de 5 GHz o de 2.4, de cuáles son los canales que yo puedo trabajar con menor ruido, donde con menor interferencia directamente. En el próximo webinar o capacitación vamos a estar enfocados directamente a lo que es el link planner y simulación de un radioenlace, pues yo les puedo explicar un poco más de esto. Para Don Miguel, puede encontrar en YouTube bastantes tutoriales de cómo utilizar Wikiti como analizador de espectro o un NanoStation M5 como analizador de espectro. Otra pregunta de Don Miguel nos dice, para poder evitar pérdidas de la señal, pues me han pasado que tengo algunos clientes a cortas distancias, pero con mucha pérdida. Aquí es netamente analizar el espectro, el nivel de ruido que tiene en estos radioenlaces cortos. Hay que mirar el tipo de antena de pronto, Don Miguel, porque muchos clientes piensan que por ser una distancia corta va a trabajar una antena muy potente o una antena de pronto un PowerBeam M5 400 para instalar en un radioenlace de 200 metros no es la forma más adecuada. Por ser una antena tan potente y de mayor recepción o transmisión, también va a transmitir y recibir bastante ruido. Entonces, para distancias cortas, yo debo utilizar, y la manera correcta es utilizar antenas de baja potencia para radioenlaces cortos. Y para distancias largas, pues asimismo una antena bastante potente. Y recomendación, hacer un análisis de espectro para utilizar y optimizar cuál es el canal más libre de ruido que puedo utilizar y trabajar mi radioenlace. Esa es mi recomendación. No sé si tengan de pronto alguna otra pregunta. Ya para terminar, bueno, aquí tengo también una gráfica, un diagrama, donde un radioenlace está tenemos un obstáculo en medio, eh, donde no me permite hacer el radioenlace punto a punto entre las dos antenas principales y fue necesario hacer una curva o rodear la montaña directamente por un radioenlace doble o un radioenlace partido. Como les decía, de pronto la antena PowerBeam iGrid, perdón, iGrid M5G27 es una antena para radioenlaces hasta 20 kilómetros, 25 máximo reales que funcionan, radioenlaces de antenas sectoriales punto a multipunto con tecnología AC. Este tipo de antena o esta antena en específico, que es la Living AC, me soporta un máximo de 20 usuarios conectados. Entonces funciona excelente la nueva tecnología.
radioenlaces punto a punto para soluciones de cámaras y con antenas omnidireccionales. Aquí tenemos una solución que en algún momento un cliente necesitó dejar puntos de zona de Wi-Fi gratis. En este caso se manejó por antenas de radioenlaces punto a multipunto, una antena que baja la señal y un access point para exterior, quien me genera finalmente mi señal de Wi-Fi. Entonces, estas son soluciones que hemos implementado y estos diagramas, ustedes pueden, si se necesitan alguna de estas implementaciones, generalmente lo que yo hago es hacer estos diagramas y la junto con la simulación del Link Planner para generar una mayor explicación y claridad en cuanto al tema. También asimismo se le facilita para explicar al usuario final. No siendo más por hoy, agradeciéndoles por acompañarnos en la capacitación de hoy. Recuerden, muchísimo gusto, mi nombre es Andrei Pinzón, gerente de producto de la marca Wikiti para IZC Mayorista. Cualquier duda o solicitud que tengan directamente lo pueden hacer por medio de mi WhatsApp o por correo electrónico que con mucho gusto les ayudaré. Recuerden, aquí les dejo mi correo es gp22@izc.com.co y mi número de celular es 311-808-32-3847. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, gracias por las preguntas, que estén muy bien. Cualquier duda, vuelvo y les recuerdo, por correo o por WhatsApp, con mucho gusto los atenderé. Si necesitan esas presentaciones, también me escriben por WhatsApp y yo con mucho gusto me regalan su correo y yo se las envío. No siendo más por hoy, hasta luego, muchísimas gracias.